Buenas, bien llegados a esta sección de Play Presta. No voy a hacer la voz de refrito todos los semanas. Vamos a estar en el Blink, un programa en el que vos acompaño a seguirme para ver un poquitín de cosas de este deporte que tanto me presta, que lleve el baloncesto. En este blog voy a enseñar a vos de ellas cosas, no solo del baloncesto como deporte, sino del baloncesto como espectáculo, del baloncesto como forma de vida, forma de sociedad. Y la verdad es que no sabía muy bien cómo entamar, hasta que acordéme de un jugador que a mí presta me asgalla, que lle Juan Carlos Navarro, y voy a dedicar a él el primer programa de El Blinku. Juan Carlos Navarro foi, non sei se se drea bezame a dicilo, un xogador de baloncesto catalán de los mellores de Europa. Como ya dixi, un de los míos favoritos. Tuve la suerte de verlo en directo en el Palau Blaugrana de Barcelona, donde me fixe una semella con un xogador bien conocido para los aficionados de Asturias, pero donde non pude faceme una semella con Navarro, polo menos non de carne y hueso. Nació en el año 1980 en Sant Feliu de Llobregat, una ciudad de Barcelona que pertenece a la comarca del Baix Llobregat, donde Guaje jugaba en el patio de la so casa con una canasta en sin tablero, lo que explica por qué esa habilidad de So a la hora de hacer canastes limpias. Cuando nada más tenía 12 años, un goleador del Barça fichóse en él y fichólo para jugar en una categoría superior a la que correspondía. En la cantera del Barça conoció al que iba a ser el so mejor amigo dentro del baloncesto, un tal Pau Gasol. En la temporada 99-2000 debuta en el equipo principal del Barça con nada más 19 añinos, donde iba a conseguir un palmarés envidiable: 8 lligues ACB, 7 copes del Rey y 2 Euroligues, además de premios individuales como MVP, tanto en Liga ACB como en Euroliga, en sin escaecer, por supuesto, un paso curtiu pero conciso na NBA, donde también dejó huelga fue en la selección española, siendo un de los mayores artífices de los conocidos como Juniors d'Oro, que ganaron el Mundial de 1999 es contra los Estados Unidos, y siendo pero importante para la selección en un momento bien dulce, con la que entre la absoluta y la junior consiguió 13 medallas, 3 de bronce, 4 de plata y 6 de oro. Y un de las muchas cosas que hizo Juan Carlos Navarro bien famosas es el sotiru, lo que en inglés comúnmente llámase the teardrop, el tiro a la llárima, porque es como una llárima que va cayendo, o como conocemos aquí normalmente, la bomba. El tiro no es exclusivo de Juan Carlos Navarro, y un tiro que consiste en tirar en carrera mientras pegues un blinku con nada más una pierna, y mientras eleves el brazo contrario a la pierna con la que saltes, elevando el balón hacia la canasta. Jugadores como Tony Parker o Chris Paul, además del propio Navarro, tienen este tiro entre los dos recursos. La diferencia entre una bomba y una bandeja normal es bien clara. Una bandeja normal estamos normalmente bien cerca del aro, mientras que cuando se fai la bomba, el tiro faise dende yoñe del aro, precisamente para evitar que un jugador grande tapone a un pequeño. Y es un tiro bien difícil de realizar, y si vos fijáis muchas veces fai un arco muy grande para evitar el tapón. Así que el reto de güey vais reíros mucho, porque a ver cuántas bombes meto de 10. Tiro muy difícil que a mí no me sale bien, así que vais partimos la casa con esto. Yo voy a intentar hacer el tiro de la bomba bien arqueado. ¿Por qué? Por dos razones. Porque es lo que más presta cuando fais una bomba o cuando la ves, y porque así tengo una excusa si llega el caso que pueda ser de que no meta ninguna. Tan cerca. ¿Pa qué dixi nada? Y el material del balón y de la canasta no son el correcto. Una piedra de miel. Una. Fue a tablero, vale, pero cuenta.
Pero esto solo quiere decir una cosa, que el tiro de la bomba es bien complicado de hacer. Vamos a ver unos ejemplos del maestro Nesto, a Juan Carlos Navarro.